Muy buenos días, soy Óscar Alberto Aguirre Calderón, soy profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y deseo agradecer profundamente la invitación del comité organizador del 15º Congreso Mexicano de Recursos Forestales para participar como ponente. Para mí este congreso es entrañable. Tuve el privilegio de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales y he tenido también la oportunidad prácticamente en todos los congresos de participar, ya sea como ponente o en alguna otra categoría. Bien, en esta ocasión voy a compartir pantalla. Quisiera tratar el tema de ¿el manejo forestal es sustentable o no es manejo? El contenido que trataré es una pequeña introducción. Hablaré luego de la caracterización de unidades de manejo, los efectos del manejo forestal, algunos recursos para el manejo forestal sustentable y haré finalmente algunos comentarios. Bien, normalmente entendemos el manejo forestal sustentable referido solamente a la sustentabilidad ecológica, es decir, pretendemos que el manejo forestal sea sustentable si garantizamos las capacidades productivas de los ecosistemas. Pero el manejo va mucho más allá. El manejo forestal, para entenderlo como manejo forestal sustentable, va mucho más allá. Implica el desarrollo social, el desarrollo económico, la equidad intergeneracional, entre otros aspectos. Y para medir la sustentabilidad del manejo, bueno, usando estos elementos de teoría de conjuntos, pues tenemos que tener en consideración lo que son las necesidades económicas, las necesidades sociales y las capacidades ecológicas de los ecosistemas o de las unidades de manejo. Mientras mayor es la intersección en esta representación de conjuntos entre estos tres elementos, pues mayor será la sustentabilidad del manejo o mayor garantía podemos tener de que el manejo forestal que emprendemos será sustentable. En la parte de abajo de la diapositiva incluí una frase del doctor Marín Pompa, que alguna vez comentó: el manejo forestal sustentable es socialmente aceptable, económicamente factible y ecológicamente posible. Entonces, estos son los elementos que debiéramos considerar necesariamente para poder asumir que el manejo forestal realmente tiene elementos o tiene posibilidades de ser sustentable. El manejo forestal es un proceso administrativo y como tal parte del establecimiento de objetivos. En las últimas décadas hemos visto diversificarse los objetivos del manejo. Creo que voy a tomar un puntero, un puntero láser. Sí, el establecimiento de objetivos. En el establecimiento de objetivos, decía, tenemos una diversificación en las últimas décadas. El manejo forestal ha pasado de ser con una visión totalmente dirigida a la producción de madera a establecer también objetivos de producción de servicios ecosistémicos o servicios ambientales, como los servicios hidrológicos, la captura de carbono, en fin, se han diversificado los objetivos de una manera muy conveniente para un mejor aprovechamiento de los bienes y servicios que los ecosistemas proveen o que los bosques proveen. Hay que identificar problemas, hay que planear, por supuesto, y para planear se requieren muy buenos datos, se requiere buena información. Este proceso de planeación, que implica búsqueda de alternativas, una fase de pronóstico, que particularmente en bosques es muy importante porque nos interesa mucho saber qué va a pasar cuando, por ejemplo, prescribimos un aclareo y esperamos que el bosque crezca. Pues tenemos que tener una idea también de cuánto esperamos que crezca, dependiendo de la condición de productividad del bosque. La valoración de las alternativas y del bosque mismo nos lleva finalmente a la toma de decisiones. En esta toma de decisiones, que implica luego ejecutar lo que hayamos decidido, hasta aquí es normalmente lo que se ha hecho en el manejo forestal en México.
Hasta hace algunas décadas no teníamos prácticamente ninguna actividad de control. Ahora sabemos que es muy importante monitorear los resultados y los efectos de las prácticas que aprendemos en el bosque como una parte de esta actividad administrativa. Y naturalmente, que una vez que monitoreamos, podemos encontrar algunas desviaciones. Y estas desviaciones nos permiten realizar adaptaciones, es decir, lograr un manejo adaptativo o hacer un manejo adaptativo, que es uno de los principios muy importantes del manejo forestal sustentable, porque naturalmente vamos aprendiendo en el tiempo, se va generando conocimiento empírico, se va generando experiencia de investigación, se va generando conocimiento, y todo esto que vamos incorporando en el manejo nos permite adaptarlo para obtener mejores resultados. En esta plática me voy a referir básicamente hacia el manejo forestal orientado al objetivo de la producción maderable, haciendo una simplificación total de lo que podrían ser las tareas, por eso le pongo mínimas del manejo forestal. Bueno, tendríamos que hay que hacer la mejor caracterización de las unidades de manejo, la prescripción y ejecución de las mejores prácticas y el monitoreo de los efectos y resultados. Estas tareas son muy importantes para lograr la sustentabilidad. Enfatizaré sobre todo en esta ponencia en algunas contribuciones de trabajos de investigación que han desarrollado diferentes colegas, casi todos miembros de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, o todos probablemente, y me referiré básicamente al punto 1, que tiene que ver con la mejor caracterización de las unidades de manejo, y al monitoreo de los efectos del manejo forestal sobre diferentes aspectos, sobre variables dasométricas, sobre índices de diversidad, etc. No abordaré lo referente a las prescripciones, a la prescripción, y ejecución de las mejores prácticas. Bien, en cuanto a la caracterización de ecosistemas, normalmente lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en caracterizar un ecosistema es normalmente lo que tiene que ver con el volumen, con las existencias volumétricas. Y bueno, en este sentido se ha avanzado muchísimo desde que empezamos a aplicar las fórmulas de la variable combinada, por ejemplo, sin dejar o sin quitar mérito a todos esos procedimientos que fueron aplicados durante mucho tiempo y se siguen aplicando aún con muy buena precisión, pero tenemos ahora otras posibilidades. Por ejemplo, el uso o la aplicación de modelos que nos permiten construir sistemas de usamiento-volumen y que nos permiten formular, por ejemplo, tablas de volumen comercial con distribución de productos, como esta que tenemos generada por García Espinosa y colaboradores, en donde se ve para las diferentes categorías de altura y las diferentes categorías de métricas, cuál es el contenido en volumen que tenemos en leña, pulpa y aserrío. Evidentemente, las funciones de usamiento-volumen permiten calcular volúmenes totales y volúmenes de diferentes secciones de los árboles también, y esto las hace importantes para una mejor caracterización de los ecosistemas. Otro aspecto que también es importante es el que tiene que ver con la productividad, con la evaluación de la productividad o la caracterización de la productividad. Este es un sistema de curvas de índice de sitio generado por Vargas Larreta. Esto fue para pinos duranguensis en Casas Grandes, en Chihuahua. Pero lo que quiero destacar es que, a diferencia de lo que hacíamos hace algunas décadas, en donde usábamos pares de datos, altura, edad, ahora pues toda la formulación de estos sistemas se basa en análisis troncales y en ecuaciones o en procedimientos de cálculo, en procedimientos estadísticos que incluyen, por ejemplo, en este caso, la ecuación de Bertalanffy y Richards en forma de GADA, es decir, ecuaciones de diferencias algebraicas generalizadas que incorporan parámetros dependientes de la calidad del sitio, y esto naturalmente les da una mayor confiabilidad en las estimaciones para las que se usan. Sin duda, uno de los aspectos también que han cobrado importancia en las últimas décadas es la
evaluación cuantitativa de la densidad. Hay un montón de diagramas de densidad y yo quise tomar recientemente construido por Quiñones Barraza y otros, basado en el índice de densidad de Reineke, en donde tenemos dos variables, el número de árboles por hectárea y el diámetro cuadrático promedio. A partir de esto se calcula la línea de densidad máxima. Luego tenemos en el 70% de lo que sería la línea de densidad máxima, tenemos la línea de densidad, perdón, la línea de mortalidad inminente, y esta describe uno de los límites de lo que se llama zona de crecimiento constante, que parte del 35% de la densidad máxima hasta el 70%, como dije antes, y luego tenemos aquí una línea en el 20% de crecimiento libre. En estos diagramas de densidad no solamente se pueden caracterizar los ecosistemas, sino también se pueden diseñar algunos regímenes de manejo como por ejemplo, en donde, bueno, se parte del límite inferior de la zona de crecimiento constante y se deja que el bosque crezca, luego se aplica un aclareo, se empieza, si no mal recuerdo, como en 800 árboles y luego baja a 520, se vuelve a dejar que crezca, cuando llega a la curva o la línea, perdón, de mortalidad inminente, se hace otro aclareo y así sucesivamente. Partiendo de este gráfico, los autores integraron un diagrama tridimensional en donde tenemos el área basal en porcentaje y esto permite también, bueno, tener una mejor visión, una visión tridimensional de lo que sería la caracterización de cualquier bosque que tenga estas dimensiones en cuanto a diámetro y este número de árboles. Lo podemos ubicar también en cuanto a su área basal porcentual y lo podemos relacionar sin mayor problema con los criterios de grado de densidad de Assmann, de densidad máxima, densidad óptima y densidad crítica, o grado de densidad en cada caso, ¿no? Entonces esto también es un instrumento bastante importante. En el marco también de la densidad, esta investigación desarrollada por Luján Soto en este año nos muestra también el número de árboles por hectárea y el diámetro cuadrático promedio, y lo que el autor desarrolló fueron estos límites, estas líneas, que tenemos que marcan un límite de densidad a partir del cual se puede considerar densidad excesiva. Luego tenemos esta línea en donde tenemos densidad deficiente y el rango del medio le denomina densidad sugerida. El autor trabajó con cerca de 48,000 sitios de muestreo en 12,000 o en cerca de 12,000 subrodales en Durango. Y esto es, y lo hizo para dos condiciones de productividad, una productividad alta o nivel de productividad alto y nivel de productividad medio. Y después tomó los 12,000 y algo de subrodales, o los cerca de 12,000 subrodales, y los caracterizó en cuanto a densidad deficiente, densidad sugerida y densidad excesiva. Son un montón de predios de la región de El Salto, y prácticamente para cada uno de los subrodales se sabe ahora cuál es su condición de densidad, y Luján lo que hizo también fue prescribir algunas prácticas silvícolas para cada uno de los niveles de densidad. Bien, esto es lo que convencionalmente hemos trabajado, es decir, volumen, productividad o índice de sitio y densidad. Y ahora nos estamos familiarizando cada vez más con algunos conceptos o algunos términos como, por ejemplo, el índice de valor de importancia. Es decir, estamos caracterizando ya de una manera cotidiana, podríamos decir, para fines de manejo forestal y para los programas de manejo forestal, lo que es la biodiversidad. En este trabajo, que incluye, como antes dije, el índice de valor de importancia, este se basa en la suma de la abundancia relativa, la dominancia relativa y la frecuencia relativa,
Y tenemos dos áreas, una en la Sierra de Álvarez, en San Luis Potosí, también en San Luis Potosí, en la Sierra de Camarón. El trabajo fue desarrollado por Dávila Lara y podemos ver, por ejemplo, cuáles son las especies que tienen un mayor valor o mayor índice de valor de importancia. En un caso es Pinus teocote, en otro caso es Pinus de Borneo. Derivado de este índice de valor de importancia, se desarrolló también el índice de valor forestal. Bajo el mismo principio de la suma de las contribuciones relativas, pero en este caso, este es un trabajo de Canizales Velázquez, desarrollado en el matorral espinoso tamaulipeco en Nuevo León. Las especies son mezquite, ébano, una acacia y guayacum. Y el índice de valor forestal representa la suma del diámetro relativo, la altura relativa y la cobertura de copa. Entonces tenemos una caracterización un poco más orientada a las características dasométricas de las especies que tengamos en consideración. Y en este último trabajo, referente a lo de los índices de valor de importancia y demás, este es un trabajo realizado por Tadeo Noble y colaboradores en Quintana Roo, en el ejido Bacalar y en el ejido Nobec. El cuadro inicial o el cuadro original comprende muchísimas más especies de las que están aquí enlistadas, pero lo que quiero destacar es que ellos calcularon el índice de valor de importancia conforme la suma de la abundancia, dominancia y frecuencia, y presentan en este trabajo lo que denominan índice de valor de manejo forestal. Y este índice de valor de manejo forestal se calcula de la misma manera, pero en lugar de la frecuencia incluye el volumen de las especies. De tal manera que tenemos un indicador ya no de cuántas veces aparece una especie o en cuántos sitios de muestreo aparece, sino con cuánto volumen contribuye dentro del ecosistema. Me pareció que valía la pena mencionarlo y eventualmente se va a convertir seguramente en un índice empleado en otros trabajos o desarrollado en algunos otros trabajos de investigación. Bien, en cuanto a la estructura vertical, esta es una tabla de una publicación de Graciano Ávila, desarrollada en Durango. Y decía, en cuanto a la estructura vertical, seguramente el índice que más se ha popularizado en los últimos años, tal vez en la última década, es el índice de Brecht. Este índice de Brecht nos permite caracterizar el perfil del bosque. Es decir, tenemos una vista de qué árboles ocupan cuáles estratos de altura. Y el índice contempla un estrato alto, que va del 80% de la altura máxima hasta la altura máxima, es decir, hasta la altura del árbol más grande. Luego tendríamos un estrato medio, que va del 50% al 80% de la altura máxima, y un estrato bajo, que llega hasta el 50% de la altura. En estos sitios, me parece que son en el ejido La Campana, en Durango, las especies que ocupan el estrato alto son solamente pinos. En el estrato medio aparecen algunos encinos y otra especie de pinos, que es el Pinus ayacahuite. Y en el estrato bajo tenemos los arbutus, tenemos juníperos, tenemos pinos y tenemos cuervos. Evidentemente, estos arbutus nunca los vamos a encontrar en el estrato alto, y eso es importante. Probablemente lleguen al estrato medio, pero eso es importante para el régimen de manejo que se diseñe en un área que tiene características como esta. Y finalmente, en esto de los índices de diversidad y el índice de Brecht, algo interesante es la intención de relacionarlo con algunas variables dasométricas. Este es un trabajo que hizo Buendía Rodríguez en Nuevo León, y él desarrolló o él relacionó precisamente el contenido de carbono con los índices de diversidad. Esto, que no es muy común encontrarlo en trabajos, digamos, convencionales, resultó en algo interesante.
El contenido de carbono tiene una relación, vamos, no tan estrecha, pero sí una tendencia a aumentar conforme aumenta el índice de Shannon, y también lo mismo cuando se contempla el contenido de carbono contra el índice de Pech. Bien, en cuanto a la estructura del bosque, la estructura espacial, debí haber dicho, durante las últimas probablemente 2 décadas hemos trabajado mucho, me refiero todos nosotros, hemos trabajado mucho con los grupos estructurales de 5 árboles para determinar el índice de ángulos de Gado. Este índice de ángulos de Gado nos permite saber si la distribución espacial del arbolado tiene un patrón aleatorio o tiene un patrón regular o agrupado. Este trabajo de Chávez Flores et al., también desarrollado en Durango, incluye o incorpora algunos estadísticos de segundo orden, entre ellos la función K de Ripley en su forma normalizada L, para hacer precisamente una caracterización de la estructura espacial del arbolado a diferentes distancias, desde 0 hasta 12 metros en este caso. Y bueno, hay un ejemplo de 2 parcelas que tenemos aquí. La línea roja representa totalmente la distribución aleatoria, lo mismo que la franja gris que tenemos, esta nube que tenemos aquí. Eso sería distribución aleatoria. Pero podemos ver, de acuerdo a lo que tenemos en el pie de la figura, que en el caso del sitio 069, la distribución de los árboles es agrupada en todas las distancias, en tanto que en el sitio 169 tenemos primero, o sea, para distancias de hasta 2 metros, tenemos una distribución regular, después pasa por una distribución aleatoria hasta más o menos 9 metros, y a partir de ahí tenemos una distribución agrupada. En este mismo trabajo, los autores presentan este resultado de la aplicación de la función de correlación de marcas. Las marcas pueden ser, por ejemplo, especies o géneros. En este caso, las marcas se refieren a diámetro. Y la idea es ver cómo se distribuyen los diámetros, si tienen una distribución independiente o tienen, por ejemplo, en este segundo sitio, una repulsión entre ellos o una atracción. El principio es más o menos el mismo, o la forma de representación es más o menos la misma del gráfico anterior. Aquí tendríamos en la línea punteada, la línea roja, muestra el valor teórico de la distribución aleatoria. La sombra gris representa el intervalo de confianza de un patrón independiente de marcas, es decir, que se distribuyen de manera independiente. El primer sitio, el sitio A, muestra un ejemplo de independencia entre el tamaño de los diámetros de los individuos. Y en el segundo caso tenemos un ejemplo de repulsión significativa. Bien, ahora paso a los efectos del manejo forestal. Los efectos del manejo forestal normalmente se miden a través de inventarios sucesivos. Por ejemplo, en este trabajo de Silva González, podemos ver cuál era el número de árboles que teníamos en cada número de individuos, en cada categoría de métrica en 2008 y en 2013 para un primer aclareo, es un Durango, o bien este segundo aclareo también para los mismos periodos de medición, las mismas fechas de medición, 2008 y 2013, podemos ver cómo ha cambiado el número de árboles y, por ejemplo, también podríamos ver que no se han incorporado, ¿no? Por lo menos no se incorporaron en ese periodo. Otro trabajo interesante sobre los efectos del manejo forestal es el que nos comparte Martínez Salvador y otros. Esto se refiere a volumen e incrementos de los sitios permanentes de investigación silvícola en el Poleo, en Chihuahua, para el periodo 1950-1980. Se tienen 9 parcelas
con diferentes intensidades de corta, desde 0 hasta 100. Los datos para 1950, 1960, el Lima en este periodo. Luego para 1970, el Lima que corresponde entre 1960 y 70, y así hasta 1980, y finalmente nos presenta un promedio. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, la parcela I, que pasó en este periodo de 16.3 a 144.2 metros cúbicos por hectárea. En fin, este tipo de investigaciones, pues naturalmente, nos permiten también adaptar el manejo. Es decir, en función de los resultados y de las prácticas que se ejecuten en cada caso y de acuerdo al diagrama que veíamos del proceso administrativo, pues tenemos un control y tendríamos un análisis de desviaciones que eventualmente nos permiten prescribir nuevos métodos, nuevas acciones, como ha ocurrido. Primero manejamos los bosques bajo métodos de selección, después vino el MDS, ahora hay incluso algunas modalidades mixtas, en fin. Para eso sirve la investigación. También se ha evaluado el efecto del manejo sobre algunos índices, por ejemplo, en este trabajo de Hernández Salas, él contó con datos del Ejido Largo, en Chihuahua, de 1986, 1996 y 2006, es decir, remediciones del mismo sitio, naturalmente, y pudo ver las variaciones o el efecto de las actividades de manejo en el número de árboles, en el índice de Margalef y en el índice de Shannon. Hizo pruebas de comparación de medias. Aquí realmente no hubo una modificación importante. Acá sí tenemos una diferencia significativa en el año de 2006. En Oaxaca, en la Sierra de Juárez, Ramírez y colaboradores hicieron este trabajo en donde analizaron el efecto de diferentes condiciones de manejo, le llaman ellos. Tienen un bosque de referencia, uno tratado bajo selección en grupos, otro bajo árboles padres y dos periodos de medición, 2007 o dos años de medición, 2007, 2012, y lo que evaluaron fue el efecto del manejo sobre las variables densidad, diámetro promedio, área basal y número de especies. Podemos ver, por ejemplo, que el número de árboles decreció en el bosque de referencia, en el caso de árboles padres, aumentó de 78 a 143, etc. Lo importante, insisto, es que podamos monitorear y podamos valorar los resultados. El número de especies, por ejemplo, en el caso del área de árboles padres, pasó de 13 a 16 en este periodo de 5 años, y así podríamos analizar los diferentes datos para las variables. Y naturalmente, pues evaluar el efecto que el manejo ha tenido sobre estas. En este mismo trabajo, ellos presentan los cambios en la riqueza específica y en el índice de Shannon-Wiener en este periodo de 2007 a 2012. Aquí tenemos diferencias no entre los años, pero sí entre las condiciones de manejo. Y en el caso del índice de Shannon, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no hay diferencias entre los años, pero sí entre condiciones de manejo. Este trabajo se publicó apenas antier. Esta semana, estamos en 3 de septiembre, el día de hoy. Y es un trabajo desarrollado en el Ejido Pueblo Nuevo, o en Durango en cualquier caso. Creo que el del Ejido Pueblo Nuevo es el que sigue. Y me pareció muy interesante incluirlo porque evalúa el efecto de 4 tratamientos silvícolas: matarraza, corta de regeneración con árboles padres, tercera clareo y selección, a las edades de 2, 4, 6 y 8 años, sobre el incremento corriente anual y el incremento medio anual. Los resultados muestran claramente que en todas las edades el método que más influye o que más producción maderable produce al final, o que tiene mayor incremento corriente anual y mayor incremento
medio anual, para decirlo más claro, es el de matarraza, seguido por el de árboles padres, y luego ya quedan muy por debajo en cuanto a los niveles de incremento, el tercer aclareo y el método de selección. Y lo explican, naturalmente, porque estos bosques tienen predominantemente pinos, y pues los pinos son heliófilos, ¿no? Bien. En Durango también más o menos el mismo grupo de investigación desarrolló bajo el liderazgo de Lira Tuero este trabajo en donde realizaron 2 inventarios. Esto sí fue en el Ejido Pueblo Nuevo. El inventario 1 se llevó a cabo en 2006 y 2007, y el segundo 10 años después, 2016-2017, y evaluaron el efecto del manejo sobre el número de árboles, la altura, el área basal, el diámetro cuadrático promedio, la biomasa y el carbono. Estos dos expresados en toneladas por hectárea. Y bueno, vemos, por ejemplo, que considerando las medias, el número de árboles decreció, el área basal prácticamente permaneció constante, la biomasa incrementó y el carbono también. Esto lo representan también los resultados, naturalmente no es la media, sino la mediana, la que corresponde a la línea, en estos box plots. Y bueno, se puede ver lo que habíamos dicho. Creo que la biomasa creció 17%, el carbono 16%, o al revés, el área basal queda constante, la altura decrece, el número de árboles crece, y el diámetro cuadrático baja un poquito. Bien. Eso en cuanto a algunas investigaciones referidas a los efectos del manejo, tanto sobre variables gasométricas como sobre índices de diversidad, de riqueza, en fin. Pero también se ha medido el efecto de las prácticas silvícolas sobre, o de prácticas silvícolas de este grupo denominadas tratamientos complementarios, sobre algunos otros procesos que se dan en los ecosistemas. Por ejemplo, sobre la emergencia y supervivencia de plántulas en áreas intervenidas en concortas de regeneración a matarraza en Oaxaca. Este trabajo de Ramírez y otros tiene los 2 tratamientos, con y sin quema, y bueno, basándonos solamente en los promedios, bueno, vemos que hay una mayor emergencia en el área sin quema y también una mayor supervivencia en el área sin quema. Y finalmente, este estudio del sotobosque en diferentes, con diferentes tratamientos silvícolas, también desarrollado en Oaxaca por Luna Bautista, son varios tratamientos, por ejemplo, árboles padres en 1998, árboles padres en 2011, cortas de selección en 1998, aclareo ligero, y bosque no manejado, bosque sin manejo que se tiene acá, ¿no? Y bueno, la idea era ver cuáles eran las especies o los individuos, qué tan denso era el sotobosque en diferentes tratamientos silvícolas, y resultó que la mayor densidad ocurre en los bosques no manejados en cuanto a las herbáceas, que eran el objeto de estudio principal. Bien, paso a la parte que mencioné inicialmente, que he denominado recursos para el manejo forestal sustentable. No sé si realmente el nombre sea el más adecuado, pero lo que quiero presentar en realidad son contribuciones bien importantes que algunas permiten una mejor caracterización de los ecosistemas, como esta que veremos enseguida. Algunas un mejor monitoreo, la formulación de programas de manejo forestal, la consideración de la biodiversidad, etc. La primera contribución es el CIBIFOR. Bueno, la primera que quiero mencionar, no porque tenga ninguna jerarquía, importancia ni en ningún otro sentido. Todas son bien importantes. El CIBIFOR, o Sistema Biométrico Forestal del doctor Benedicto Vargas, que está aquí a la izquierda en la foto, es una biblioteca digital del Sistema Biométrico para la planeación del manejo forestal sustentable de los ecosistemas con potencial maderable en México.
Esta biblioteca digital incluye más de 7,000 ecuaciones de volumen, diámetro, índice de sitio e incremento en diámetro, y sin duda se ha convertido en un material de consulta obligatorio o un referente para la formulación de programas de manejo en 13 estados de la República, para los cuales se tienen las ecuaciones disponibles. Un segundo recurso, el CIPLAFOR, que a todos les es muy familiar. Ya el CIPLAFOR está integrado en los cursos de manejo forestal de muchas facultades, entre otras del MIA, en el curso que yo imparto. Y este sistema de planeación forestal para bosque templado del doctor Javier Corral, pues es una plataforma utilísima para la formulación de programas de manejo forestal, que hace auditorías de datos, hace propuestas de manejo, en fin, o propuestas de tratamientos, en fin, y ha ganado tanta importancia que ahora más de 1,500 propiedades forestales en este país, que suman más de 6 millones de hectáreas, se manejan con CIPLAFOR. También del doctor Javier Corral, el MONAFOR, Monitoreo Nacional Forestal. Esta base de datos, podríamos decir, tiene más de 3,600 parcelas, o contiene datos de más de 3,600 parcelas, muchas de ellas ya remedidas por lo menos en una ocasión, y un buen número también con una segunda remediación, y realmente pues esto representa una mina de oro en cuanto a información de la cual se pueden obtener un montón de, sobre la cual se puede obtener un montón de información de lo que ha sido, de lo que es la dinámica de los ecosistemas, algunas de las cosas que mencionamos hace un momento. Todas estas parcelas han sido establecidas bajo los lineamientos de esta guía para el establecimiento, seguimiento y evaluación de sitios permanentes de monitoreo en paisajes productivos forestales, de tal manera que pues es una base muy homogénea en cuanto a la información que contiene. Hay algunas referencias para la conservación, como este manual de mejores prácticas de manejo forestal del doctor Benedicto Vargas, o estos criterios para lo mismo del maestro Enrique Jardel. Y finalmente, dos contribuciones que me parece que hay que mencionar. La primera es el manual para la elaboración de programas de manejo forestal maderable en clima templado frío del doctor Hugo Ramírez Maldonado, que es un material de consulta para los técnicos muy, muy importante. Y este documento que recién se publicó, el Sistema Patrimonial de Manejo Forestal para Selvas Productivas en México. Precisamente de este documento, o de este sistema, no del documento, se va a impartir, o ya se impartió, un curso en el marco de nuestro congreso en Guadalajara. Bien, si me permiten un par de comentarios finales, quisiera mencionar que en el mes de julio tuve el gusto y disfruté mucho una ponencia impartida por el ingeniero Rufino Meraz Alemán. Con Rufino, pues yo tengo una relación bastante cercana porque fuimos compañeros en la unidad de administración, en la entonces unidad de administración forestal número 6 en El Salto. Éramos jefes de sección de manejo en aquel entonces. Y pues hemos mantenido naturalmente el afecto. Y nos compartió esta presentación que fue muy amena, muy rica en fotografías y pues muy rica en recuerdos. El Salto es mi tierra. Y nos presentó, decía antes, una conferencia sobre los primeros 100 años de aprovechamiento forestal sustentable en Pueblo Nuevo. Y hace algunos días, la semana antepasada, mi tocayo y compañero de banca en la universidad, el ingeniero Óscar Estrada Murrieta, nos compartió a los compañeros de generación el resumen de este trabajo que desarrolló junto con el ingeniero Santos Rodríguez sobre más de 100 años de cultivo del bosque en Chihuahua, caso, ejido, El Largo y anexos. Las dos experiencias fueron muy, muy gratificantes.
Y debo decir como comentario final que estos dos ejemplos de manejo adaptativo a lo largo de tanto tiempo son una muestra de la vocación de varias generaciones de forestales y propietarios por hacer las cosas bien. En realidad, si lo hecho en estos bosques hubiera conducido a su deterioro, entonces podría llamarse de cualquier forma menos manejo forestal. Agradezco mucho su atención. Y comparto finalmente mi contacto, me dará mucho gusto recibir cualquier comunicación. Y como no nos veremos en Guadalajara, entonces los puse a todos aquí para saludarles y enviarles buenos deseos. Ojalá que pronto podamos vernos.